cuestión, disculpen. Bueno, entonces en ese ejemplo lo que vamos a observar es que la primera alternativa me dice porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel satisfactorio en la S 2003 de lectura de segundo grado. El segundo me dice aumentar el porcentaje de estudiantes. ¿Aumentar qué cosa es? A ver, si son observadores. Aumentar, ¿qué cosa es? Es un verbo, ¿cierto o no? ¿El verbo se utiliza en indicadores? No necesariamente, ¿no? Bien, el verbo así escrito. Y luego me dice 50% de estudiantes alcanza el nivel satisfactorio. Cuando doy una cantidad, ¿no es cierto?, que espero alcanzar, 50% de estudiantes alcanzan. ¿En qué se convierte esto? ¿En un indicador? ¿O en una meta? Una meta. Una meta, claro. Yo te establezco mi meta en números o porcentajes. Y es lo que espero que se logre. Por tanto, no es un indicador. Cuando yo planteo aumentar el porcentaje, estoy planteando un propósito, ¿no es cierto? Que quiero aumentar el porcentaje. Es lo que espero, es lo que aspiro. Por tanto, se convierte en un objetivo. ¿Sí? Entonces, cuando me quede ya solamente ahí, ya tengo la respuesta, sin analizar los otros, la que corresponde. ¿Bien? Cuando digo porcentaje de estudiantes que alcancen el nivel satisfactorio, es un indicador de cumplimiento, ¿cierto? De resultados. ¿Por qué? Porque voy a mirar al final cuántos cumplieron, cuál es el porcentaje que alcanzaron lo que se planteó para efectos de determinar si se logró o no el objetivo. ¿Se dan cuenta? O sea que tengo que observar con un poquito más de detalle el enunciado y la pregunta sobre todo. ¿Qué cosa me pregunta? Porque creo que aquí podríamos haber omitido que lo que me está pidiendo es un indicador, ¿no? ¿Cuál de los siguientes enunciados es un indicador? Por tanto, yo, si tengo esto en cuenta, desecho la segunda y la tercera. ¿Bien? Y ahí nomás ya tendría la respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque sé cómo está estructurado una meta y sé cómo está estructurado un objetivo. Y también, de paso, un indicador. ¿Bien? No sé si eso sirvió. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Sí, profesor, ¿nos A ver, puede diferenciar un poquito en la meta, el objetivo y la segunda es un enunciado, ¿no? ya. Aumento. A ver. Aquí me está pidiendo, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es un indicador? O sea, estos tres A, B y C son enunciados. ¿Ya? Pero ¿cuál de ellos es un indicador? ¿Cuál de los siguientes enunciados es un indicador? O sea que en mi mente debe de establecerse ya qué es un indicador. ¿Se dan cuenta? Para poder discernir entre los tres enunciados. O sea, conceptualmente, de manera, a nivel de definición, yo tendría que tener claro qué cosa es un indicador. Bien, ahora, si no lo tengo claro también vale, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que yo tendría que saber es cómo se estructura un objetivo y cómo una meta. Porque yo a ver, vamos de abajo hacia adelante. En el AC, yo tengo 50% de estudiantes alcanza el nivel satisfactorio. Cuando yo tengo eso, es que aspiro a que 50% de estudiantes alcancen ese nivel en un determinado tiempo. Y por tanto,
eso se convierte, eso expresa una meta, porque lo plantea en números o porcentajes. En este caso, en porcentaje. Por tanto, esta es una meta y no es un indicador. ¿Ya? ¿Qué cosa es una meta? Es lo que quiero alcanzar, ¿no es cierto? Y que está descrito en números o porcentajes, si quiero resumir. Entonces voy descartando. Si voy al segundo, dice aumentar el porcentaje. Cuando utilizo un verbo así, de esta manera, yo me voy dando cuenta que esto no es un indicador, sino es una aspiración, es un propósito, que no está expresado en números ni en porcentajes como la meta, la parte de abajo, la C, sino a través de un verbo, ¿bien? En infinitivo. Entonces, esto se convierte en un objetivo. ¿Ya? En ese sentido, entonces, esto yo lo voy considerando como un objetivo. ¿Sí? Y un porcentaje, perdón, cuando dice porcentaje, sí me pongo alerta, ¿no? Porque, ¿qué cosa es un indicador? Un indicador es una unidad de medición, ¿ya? Que permite evaluar si es que se ha cumplido o no determinada aspiración, ¿no es cierto? O propósito. Entonces, yo tengo un objetivo y trazo indicadores. Pueden ser indicadores de proceso o pueden ser indicadores de resultado. Si los indicadores de resultado es al final, yo establezco y digo, con qué me doy cuenta que he logrado efectivamente el objetivo. ¿Ya? Si es un objetivo de proceso, marca lo que voy logrando en el proceso propiamente dicho, pero que aún no se convierte en la finalización de todas las actividades, ¿no? Si está dentro de la consecución de lo que pretendo. ¿Ya? Entonces, en este caso es un indicador de resultado el primero. ¿Por qué? Porque me indica, como su nombre lo dice, me indica qué cosa debo haber logrado para determinar si es que el objetivo se cumplió. ¿Ya? Entonces dice, porcentaje de estudiantes que alcanza el nivel satisfactorio de lectura. El porcentaje de estudiantes. O sea, si yo me doy cuenta que el 90% de estudiantes alcanzan el nivel satisfactorio, entonces ese es mi indicador, ¿no es cierto? ¿Cuál es el porcentaje alcanzado? Si fue menos más, entonces me daré cuenta si llegué o no llegué a la meta, ¿no? Establecida, y por tanto el objetivo. Ojo, meta y objetivo están asociados. Indicador, meta y objetivo están asociados. Lo más amplio es el objetivo, el cual trazo mi meta para ir llegando progresivamente al objetivo y luego los indicadores. Ya tiene esa secuencia. En resumidas cuentas, aquí me piden un indicador y por la forma, la estructura de los enunciados, me doy cuenta que el C no puede ser un indicador porque nos da una cantidad a la cual se aspira a llegar, por tanto es una meta. La B tampoco puede ser porque empieza con un objetivo, ¿cierto? Infinitivo, y se convierte en un propósito, por tanto no es un indicador. Y el primero sí, porque el porcentaje de estudiantes me indica si es que alcancé o no lo que se había propuesto. No sé si es que ayudo con esta explicación o los confundo más. Sí, profesor, yo creo que sí, el Sí. indicador es medir, ¿no? Al final de todo el Así proceso. es. De todo el proceso, o sea, en pleno proceso o al final del proceso. Al final del proceso. Porque hay indicadores de proceso y hay indicadores de resultados. ¿Se da cuenta? Entonces, el indicador es una unidad de medición. Se convierte en una unidad de medición. Con eso yo me doy cuenta si es que se logró lo que establecimos para ese momento. ¿Se da cuenta? A ver, si, si, el,
si, por ejemplo, el colegio se propone elevar una meta de el 10%, ¿no es cierto?, de estudiantes en nivel satisfactorio a fines de año, ¿ya? Entonces, ¿cuál será mi indicador? Será el porcentaje de estudiantes que alcanzan, ¿no es cierto?, el nivel satisfactorio en las evaluaciones de la institución educativa, elaborada por docentes. Ese será mi indicador de resultado, o sea, al final, ¿ya? Al final. Pero yo puedo tener también indicadores de proceso, ¿no es cierto?, que podría decir el porcentaje de estudiantes que lograron nivel satisfactorio en el primer bimestre. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el proceso porque está todavía en camino. O sea, la meta, Claro, no primer es, bimestre. claro, no aspiramos que al primer bimestre lleguemos al 10%, sino podría ser un 3%. Está en ascenso progresivo hacia fines de año que está establecida mi meta final. No sé si ahí me dejo comprender. ¿Sí? Por tanto, hay indicadores de proceso y hay indicadores de resultado, que es al final. ¿Ya? Bien, entonces... Ok, profesor, gracias. Ya, ok. Eso les sirve a ustedes, ¿no es cierto?, para comprender estos términos, pero además también como sustento de gestión, ¿no? O sea, cuando ustedes elaboran sus proyectos, sus instrumentos de gestión, ya tienen otra mirada, ¿no? Mucho más técnica, porque a veces los profesores, claro, no estamos obligados a hacer grandes proyectos, ¿no? Pero mayormente hay una gran deficiencia en la elaboración de proyectos de actividades, por ejemplo. Hay una gran confusión en eso, pero bueno, no es el tema. A ver, un último para ir a la teoría, ¿ya? Y de ahí regresamos, si gusta. Aquí a esta parte de ejercicios. En una institución educativa en Nazca, la señora Carmen, madre de José, solicita el traslado de su menor hijo, quien cursa el 4º grado. Sin embargo, un grupo de padres, bueno, este es un tema ya más subjetivo. Sin embargo, un grupo de padres no desea que se acepte al niño porque su familia pertenece a Testigos de Jehová. Eso también lo vimos. Y debería asistir a una escuela donde se profesa esa religión. ¿Cómo debería abordar esta problemática el equipo directivo? Acá va la parte que está asociada a los instrumentos de gestión, ¿ya? Dice, el equipo directivo debe comunicar a las familias que, de acuerdo al reglamento interno, está prohibido cualquier tipo de discriminación en el proceso de matrícula, por lo que el niño será aceptado en la escuela porque es su derecho. ¿Ya? La alternativa B, el equipo directivo debe reunirse con todos los involucrados y aplicar lo establecido en el reglamento interno para los casos de discriminación. Y la C, el equipo directivo debe revisar el reglamento interno para reajustarlo de acuerdo al pedido de los padres de familia por ser su derecho. ¿Por cuáles se inclinan ustedes? En principio acá está en cuestión el reglamento interno como instrumento de gestión, ¿cierto? Entonces, ¿cumplirá esta función el reglamento interno? ¿Será tan importante este instrumento de gestión como para regular situaciones de esta naturaleza? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué alternativa ustedes se inclinan? A ver, si me escriben. Vamos a ver, me están escribiendo. Por la A. A ver, 3 me dicen la A. A ver, 3. 4. El equipo, ya, veamos, ¿ya? Primero que el reglamento interno es un instrumento de gestión que regula las funciones, ¿no es cierto?, los derechos, deberes de los actores educativos. Y se basa en un marco normativo. O sea, tiene
dos componentes, ¿no? Una, la parte normativa externa, que es parte de la gestión educativa, ¿no es cierto? Que recae en la institución educativa para su estricto cumplimiento. Por ejemplo, las funciones de los docentes en cuanto a la ley misma, ¿no? Esto es indubitable, pues, ¿no? O sea, nadie puede adecuar lo que dice la ley a su manera. Entonces, esto es irreversible, tiene que aceptarse. Pero hay una parte donde la institución educativa establece sus propias reglas también, ¿no? Que es la parte de las normas de convivencia. Que es un capítulo, o sea, la ley dice, la norma dice que debe incorporarse un capítulo especial para la norma de convivencia. Y este instrumento también establece las funciones de cada quien y sus derechos. Por tanto, el que sea testigo de Jehová y que le niegue la posibilidad de aceptar a un niño desde ya, merece una observación respecto a que es improcedente esa situación. Y todo aquello que vaya en ese sentido. Entonces, cuando dicen el equipo directivo debe comunicar a las familias que de acuerdo al reglamento interno está prohibido cualquier tipo. Claro, lo dice de manera categórica, ¿no? O sea, aquí no hay lugar a dudas. El reglamento interno es un documento que recoge las normas establecidas como derechos y deberes de los estudiantes de la comunidad educativa, y por tanto no hay más. No porque sea solamente el reglamento interno, porque recoge justamente este constructo de normas, ¿no? En bien de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas que efectivamente integran la comunidad educativa. Por lo que el niño no será aceptado en el proceso, por lo que el niño será aceptado en la escuela porque es su derecho, punto, ¿no? De manera categórica. En la B dice el equipo directivo de reunirse con todos los involucrados, ¿no? ¿Para qué nos vamos a reunir? ¿Qué vamos a discutir? Y aplicar lo establecido en el reglamento. Si lo voy a aplicar, ¿para qué me reúno? ¿No? Es contradictorio. Por eso siempre tienen que ver ustedes la secuencia lógica, la estructura lógica de los enunciados que son respuestas. Finalmente, el equipo directivo debe revisar el reglamento interno para reajustarlo. ¿Cómo lo va a reajustar? No habría nada, o sea, estaría reajustándolo hacia un absurdo. Y esto no tiene ninguna consistencia. Por tanto, ¿qué nos quedamos? Con la alternativa. ¿Listo? Bien. Luego regresamos a estos ejemplos, ¿no? Vamos a mirar un poco cómo planteamos este tema, ¿no?
¿Se ve la diapositiva, por favor? Me confirmo. Sí se observa, profesor. Ah, ok, gracias. Bien. Vamos a irnos salteando de repente algunas diapositivas de esta presentación, ¿no? Y vamos a ir mencionando básicamente como una cuestión de referencia. A ver. Bueno, acá lo que está, esta es una diapositiva bastante completa, pero más que nada la utilizo para capacitaciones, no necesariamente para estas preparaciones que son bastante puntuales, ¿no? Para efectos de evaluaciones, ¿no? De todas maneras vamos a resumirlas. Esta gráfica trae la organización de una institución educativa hasta antes de escritorio limpio. No sé si recuerdan ustedes eh, que fue una norma, ¿no es cierto? Una resolución ministerial, si no me equivoco, que tenía como pretensión reducir lo que lo que hacían administrativamente los directores, ¿cierto? Bueno, acá hay una especie de recuento porcentual, ¿no es cierto? De cómo se concibe esto, ¿no? 74% de lo que hacía el directivo eran actividades administrativas, ¿no? Hay un recuento más o menos de cuánto demoraba, ¿no? Cuántos documentos tenía que remitir el director. Los problemas, y después de escritorio limpio, ¿cómo queda? ¿Cierto? Hay una reducción de alguna manera importante, pero que al final no trajo muchas buenas consecuencias, ¿no? O sea, hubo mucha crítica a esto porque era más de lo mismo, ¿no? Que efectivamente se había hecho un esfuerzo, pero que no significaba. Bien, y así un recuento porcentual. ¿A dónde vamos? Ya, luego se plantea este modelo, lo traigo rápido, ¿no? Porque ya lo hemos trabajado, ¿eh? Este nuevo modelo de gestión escolar se plantea ya como respuesta a la falta a la falta de éxito de la pretensión del ministerio con respecto a las políticas de reducción administrativa de las funciones de los directivos, ¿no? O sea, el escritorio limpio no cumplió sus funciones, por tanto se seguían pensando en qué formas, qué modalidades, qué iniciativas podrían mejorar la gestión escolar en una institución educativa. Y ahí es donde se plantea pues este diseño de las 4 dimensiones. Y luego con esta complementación, que son los comités. O sea, esta forma es el último intento que ha habido de tratar de mejorar la gestión escolar en las instituciones educativas. Bueno, esto ya lo hemos visto. A lo que quiero llegar es a esto, acá. Ahora sí, ¿no? Entonces, ya, para tener un marco normativo siempre es importante, siempre la referencia, siempre le digo esto, ¿no? No solamente es entender lo que ocurre, sino el precedente normativo. Así nos manejamos en el sector de educación. Entonces, bueno, este es el marco normativo para los instrumentos de gestión, ¿no? La Ley General de Educación, el reglamento de la ley, la resolución viceministerial 011 y las guías que han sido emitidas últimamente. Entonces, la ley, ¿qué cosa nos dice? La Ley General de Educación, en su artículo 66, ¿no es cierto?, nos menciona, y en el 68 nos menciona la relevancia del proyecto educativo institucional, que es el documento, ¿no es cierto?, que orienta la gestión de la institución educativa, ¿ya? Este término, ténganlo siempre en cuenta. Es un término que se utiliza en muchas preguntas referidas a gestión escolar. Que el proyecto educativo institucional orienta la gestión de la institución educativa. Como ámbito físico y social, establece vínculos con los diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus instalaciones para el desarrollo, etcétera, etcétera. Mientras que el artículo 68 nos habla que
son funciones de las instituciones educativas a elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo institucional, ¿ya? Así como su plan anual y su reglamento en concordancia con la línea axiológica y los lineamientos de la política educativa pertinentes. O sea, de aquí se desprenden los 4 instrumentos de gestión que tenemos. Y esto está en la ley 28044, la Ley General de Educación. Entonces, cuando hablemos de instrumentos de gestión, inmediatamente lo asociamos con la Ley General de Educación, que es la que le da apertura, ¿no es cierto?, los instrumentos. Ya en su reglamento, en el reglamento de la Ley General de Educación, Decreto Supremo 011, vaya del 2012, ¿no? El artículo 137 ya desarrolla con un poquito más de consistencia en qué consiste cada uno de estos documentos. ¿Sí? ¿Qué cosa contiene? Por supuesto que no siempre se respeta esto de acá, ¿no? La propuesta pedagógica, pero algunas cosas esenciales sí. Por ejemplo, acá dice la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión, resultados y plan de mejora. O sea, supuestamente el PI debería tener su plan de mejora. Ya, pero bueno, eso no ha sido asumido, ¿no? En cuanto se haya elaborado alguna ley. Y bueno, este es el reglamento que nos dice, con mayor definición, y luego se emite a fines del 2019, perdón, no a fines, sino al principio del 2019, la resolución viceministerial 011. Aquí nos habla ya con mayor detenimiento y nos define ya concretamente cuáles son los instrumentos de gestión, qué características tienen. Por ejemplo, el PI, en ningún documento anterior se había dicho que es un instrumento de gestión de mediano plazo, 3 a 5 años de duración. Esto lo determina esta norma y después ya se desarrolla, ¿no? Que orienta la gestión escolar. ¿De dónde sacó que orienta la gestión escolar? De la ley. ¿Se dan cuenta? De la institución educativa dirigida al logro de aprendizajes de los estudiantes y asegurar su acceso y permanencia. ¿Con qué lo relacionan eso? ¿Qué dicen ustedes? El logro de aprendizajes y asegurar su acceso y permanencia. Compromiso 1 y 2. Así es, ya, pero dense cuenta, ¿no? Cómo está asociado, o sea, estos documentos, las resoluciones ministeriales y las resoluciones viceministeriales, se desprenden de los reglamentos de las leyes o las leyes propiamente dichas, ¿ya? Entonces todo debe tener una secuencia, sirven para esclarecer procedimientos y puntualizar procedimientos. Entonces, pero ya tenemos acá como como una definición, ¿no es cierto?, del proyecto educativo institucional, que es un instrumento de gestión de mediano plazo. Y si hay instrumentos de gestión de mediano plazo, ¿habrán instrumentos de gestión de corto o largo plazo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería en todo caso? De corto plazo el plan. Plan anual de trabajo. Plan anual de trabajo. ¿Sí? ¿Y cuál otro documento sería de mediano plazo? El reglamento interno, ¿qué documento sería? Mediano, corto, largo plazo. Bien, ahí solamente para tener en cuenta, ¿no? Un documento de corto plazo tiene una vigencia de 1 o 2 años. Un instrumento de gestión o un documento de gestión de mediano plazo de 3 a 5. Un documento de gestión, un instrumento de gestión o de planificación de largo plazo tiene de 5 a más años. El proyecto educativo nacional es un documento de gestión, ¿no es cierto? Es un instrumento de planificación de largo plazo. Largo plazo.
¿Ya? Por tanto, en la escuela solamente tenemos el mediano y corto plazo. El PAT y el reglamento interno serán de corto plazo porque su revisión conlleva a una actualización necesaria. O sea, necesaria. ¿Por qué? Porque para el próximo año no podrían ser idénticos, ¿no? Pero para el PAT, las mismas actividades no se deberían de realizar. No tendrían por qué realizarse. Y el reglamento interno también debería tener algunas precisiones adicionales, pero las normas se van actualizando también. Bien. Y el PCI con el PI sí son documentos de mediano plazo. Eso para esclarecer. El proyecto curricular, ¿qué es? Es el instrumento de gestión que orienta los procesos pedagógicos, o sea, esto se hace exclusivo de procesos pedagógicos de la institución educativa para el desarrollo de los aprendizajes establecidos en el currículo nacional, así como las orientaciones de los modelos de servicio, según corresponde. Se desarrolla en el marco de la propuesta pedagógica de la institución educativa. Ojo ahí, ¿ya? O sea, el cordón umbilical para los documentos de gestión es el proyecto educativo institucional. ¿Sí? El PI los alimenta a los otros, de una u otra manera. En ese caso, al proyecto curricular lo alimenta a través de la propuesta pedagógica. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, el reglamento interno ya hemos hablado y el plan anual de trabajo también. El PAT concreta pues los objetivos y metas del PI. Ahí también hay una deficiencia, ¿no? O sea, el PAT debería, en teoría, contener la implementación, la concreción de los objetivos del PI, pero sin embargo sabemos que todas las actividades de la institución también están en el PAT, pero que sin embargo no son parte del PI, de los objetivos del PI. Hay un vacío también. Este gráfico nos ayuda a un poco relacionar lo que acabamos de decir, ¿ya? ¿En qué consiste la propuesta pedagógica? Me pregunto. Ya, eso lo vamos a ver porque es parte del desarrollo, ¿ya? Lo que entendemos acá. Y vamos a ver qué cosa debería contener la propuesta pedagógica. Hace poco ya se ha emitido una guía para el currículo, para el proyecto curricular. ¿Sí? Vamos a irlo viendo. Esa es parte de las sesiones que tenemos, donde tenemos que escudriñar un poco qué contiene cada instrumento de gestión. Creo que de eso se trata. Tenemos que llegar al dominio de comprender, ¿no es cierto?, en qué consiste, cuáles son sus partes y de qué trata, ¿ya? Cada instrumento de gestión. Vamos a hacerlo como venimos haciéndolo, con ejemplos y todo el tema. A ver, este gráfico nos ayuda a articular, nos ayuda a entender la articulación de los instrumentos de gestión. El principal instrumento de gestión es el PI, como bien se define, ¿no? Orienta toda la gestión escolar. Cuando dice orienta la gestión escolar, está orientando desde el plano administrativo, desde el plano pedagógico, ¿cierto? Por tanto, subsume todos estos otros documentos. El plan anual de trabajo es un documento de corto plazo que concreta las aspiraciones del PI que se expresan a través de los objetivos. ¿Ah? Tengo 6 objetivos institucionales y eso lo voy a programar en el tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a tomar lograr? ¿Cuántos años? Por tanto, lo que corresponde a un año estará dentro de un par. Y así en cada uno, dependiendo del tiempo que me proponga hacer. Por eso se dice que concreta. Los objetivos se convierten en actividades, ¿cierto? Y las actividades son realizadas, implementadas dentro de un año lectivo. Por tanto, progresivamente se van alcanzando los objetivos institucionales. El proyecto educativo institucional, hemos dicho, da pie al proyecto curricular de la institución educativa a través de la propuesta pedagógica. Ya vamos a definir qué es una propuesta pedagógica. El PCI se concreta, ¿cierto?, a través de la programación curricular anual y las unidades, proyectos, lo que desarrollen, o las experiencias de aprendizaje que desarrollen las instituciones educativas. Pero así como el
el PAT concreta el PI, el PAT también, la programación curricular concreta al PCI. Esto de repente ustedes lo saben, ¿no? Pero, bueno, para efectos de reforzar. Y finalmente el reglamento interno, que es un documento que establece, ¿no es cierto?, los procedimientos y las funciones de la comunidad educativa. Y también las disposiciones para la mejor convivencia entre ellos. Claro, el PCI, me pregunta, el PCI es un instrumento de gestión de mediano plazo, con una vigencia de 3 a 5 años. ¿No? ¿Ya? Por eso que se concreta anualmente a través de la programación curricular. El proyecto curricular contiene el diagnóstico pedagógico institucional, y los objetivos pedagógicos institucionales, que algunos de ellos pueden ser también extraídos del PI, en cuanto respondan a aspectos básicamente pedagógicos. ¿Ya? Ahí también hay otro de fase, ¿no? Porque el plan anual de trabajo no solamente contiene, como le decía, las actividades del PI, sino también debe de contener y contiene en la práctica actividades del propio proyecto curricular de la institución educativa. Bien. No sé si esa parte ha quedado claro. Es importante que la tengamos, ¿ya? La tengamos clarísima. Porque recuerden que todas estas orientaciones, estas definiciones, estos argumentos que se esgrimen en esta parte de explicación, nos sirven como sustento, ¿cierto?, para poder afrontar una pregunta. Si ustedes están cero o casi cero en sus recursos, ¿no?, de entendimiento de la gestión escolar a manera de definición, entonces van con menos posibilidad de entender una pregunta de gestión. ¿Comprenden? De tal manera que se les podría complicar, porque efectivamente tienen un vacío de entendimiento. Entonces es necesario que esos vacíos tengamos que irlos llenando para que cuando ustedes afronten o asuman una pregunta, pues, se paseen, ¿no?, con la pregunta. La entiendan desde la primera letra que comienzan a leer. Comiencen a asociar con conocimientos previos para efectos de deducir con mayor facilidad las respuestas. ¿Bien? ¿Si hay algún comentario? Sí, profesor, un cuento un poco que me conflictó acá. A ver. El plan anual de trabajo, bueno, recoge los objetivos y metas del PI, ¿no? ¿Ah? Ya hasta allí, pero en el proyecto curricular me dice que es a mediano plazo, ¿no? Nos dice que es a mediano plazo, donde se concretan, claro, todos los proyectos, todo lo que nosotros trabajamos. Entonces, ¿por qué es a mediano plazo? Pensaba que es a corto plazo, como todos los años trabajamos, o desarrollamos, pues, lo que es esto, lo que es el aspecto pedagógico, año por año. Entonces, ahí Ya, que tengo un poco de duda. ya, Gracias, profesor. ya, ok. ¿Por qué? Porque el PCI recoge el diagnóstico pedagógico, ¿no?, de institucional. Eh, Establece las demandas, las necesidades, las características de los estudiantes, ¿sí? Y se plantea objetivos que obviamente no van a ser logrados en un año, ¿ya?, por las diferentes circunstancias y características de la población que demanda un servicio educativo en la institución educativa. Por tanto, el proyecto curricular no es el documento que los profesores presentan, sino es el documento que los profesores construyen para establecer a partir de la propuesta pedagógica que contiene el enfoque, ¿cierto?, el enfoque por competencias, que ahora está muy bien definido en el currículo nacional. A través de ese enfoque y las teorías pedagógicas, ¿no es cierto?, nos permite construir una propuesta u objetivos netamente pedagógicos a través del proyecto curricular.
esos objetivos, ¿no? Y esa problemática las atiendo para un año a través de la programación curricular anual. Casi lo mismo lo que hace el PAD con el PI. El PI plantea objetivos institucionales, ¿cierto? Que no necesariamente se van a concretar en un año. Por lo tanto, el plan anual de trabajo recoge la parte de un año determinado, recoge parte del cumplimiento de determinados objetivos, para que sumado a lo que se va a hacer en el siguiente año, se vaya logrando de manera progresiva. No sé si ahí ayudé a esclarecer esto. Bueno, un poquito sí, teniendo en cuenta el enfoque de las competencias, porque no se logra pues en un año, ¿no? Las competencias, tiene que ser continuo. Claro, es progresiva, pero además porque la problemática o las dificultades o los problemas que presenta nuestra población escolar no se van a resolver en un año. ¿Se da cuenta? Por eso que es un documento de mediano plazo, porque plantea una problemática que va a ser atendida entre 3 y 5 años, ¿no? De acuerdo a cómo lo plantea el proyecto curricular. Y se plantean objetivos también que no van a ser anuales, sino van a ser objetivos pedagógicos, de alguna manera estratégicos, y que van a ser atendidos y desarrollados anualmente a través de la programación curricular. Ya, ahora ¿Sí? sí entiendo, porque en mi institución educativa, por ejemplo, trabajamos todos los años la necesidad, hemos visto, sobre las emociones, todos los años. Entonces ahora los padres dicen, pero todos los años trabajan sobre emociones. Entonces ahí ahorita estoy entendiendo que no se cumple, claro, por ejemplo, las emociones. No lo podemos, esa necesidad no lo podemos abordar solo en un año. Se necesita trabajar continuo. Un poquito por ahí que lo relaciono Así es. con mi trabajo. Claro, claro, es válido y es necesario que confrontemos esto con nuestra realidad, ¿no es cierto? Porque estamos en la parte teórica, en la parte explicativa. Ya cuando veamos una pregunta de tipo minero, ahí sí no podemos discutir la pregunta. Tenemos que responder la Profesor, pregunta. Sí, dígame. una consulta, por favor. Sí. Entonces, cuando para el PI se desarrolla entre 3 a 5 años, más no se puede uno proyectar. No, no es recomendable y también ya la resolución viceministerial ya nos lo dijo, de 3 a 5 años. O sea, ya normativamente ya estamos limitados. ¿Sí? No correspondería. Ok, profesor, gracias. Listo. Bien, hagan todas sus preguntas, ¿no? Porque sí, este tema es mi expertise, ¿no? O sea, tengo mucha experiencia en este tema. Entonces el PI 3 a 5 años no más, entonces el plan anual sería en un año, cada año, y el PCI sería 3 años, algo así. También, sí, 3 a 5 años porque es un documento de mediano plazo, ¿no? Hay mucha timidez en el ministerio todavía para definir que el PCI es un documento de mediano plazo, pero sí, o sea, lo tratan de esa manera. Ahora que vamos a ver la guía, ¿ya? Bueno, hoy día no necesariamente, pero vamos a ir viendo documento por documento y vamos a ir confrontando las guías que ha emitido el ministerio, ¿no? Y vamos a entender la lógica de la construcción de esas guías para que ustedes tengan a cabalidad todo, ¿no? O sea, tengan cierto dominio, ¿eh? Me interesa a mí que ustedes no solamente aprueben el examen, que es lo importante, que es la meta, ¿no es cierto? Sino que además esto les sirva para su vida diaria como profesionales, ¿no? Disipar toda duda, es importantísimo, ¿no? Vamos a irlo viendo uno a uno. Profesor, Sí, una sí. consulta. Dígame. Profesor, estoy escuchando, estoy entendiendo que los instrumentos de gestión de la institución educativa que se conocen y se manejan, ninguno es de largo plazo, solo son de mediano y corto plazo. Así es. Esa es la definición. Efectivamente. Esa es Ahora, la conclusión.
la conclusión, que hay mucha confusión en que yo también pensaba pues que el PI era un documento a largo plazo, el PCIE, pero ahora ya nos estás aclarando. Ahora, si nosotros miramos a la siguiente parte de la pirámide y vemos al PEN, Proyecto Educativo Nacional, como un insumo, pero es un documento del Minedu, ¿no? Un documento de política nacional, ¿no? Igual que el PER, el PEL y el PDC. Entonces, estos instrumentos, ¿se puede decir que son a largo plazo? Claro. Sí, porque su ¿No? vigencia, sí, porque su vigencia son más de 5 años. O sea, el PEN no se concreta en 5 años, sino sería de Claro. mediano plazo. O sea, esa definición está establecida también en ese plan, ¿ya? El tema de la duración de los documentos de gestión, como definición. De corto plazo, de cuánto tiempo dura cada uno, ¿no? De mediano plazo y de largo plazo. ¿No? Eso no es una definición subjetiva, sino es una definición teórica en cuanto a los conceptos de la planificación. ¿No? Así Entonces, porque sí, sí. Lo claro, si escucho. hablamos si hablamos del PEN al 2036, claro, pues hay que tener un recorrido, porque ya terminó el del 2000 hasta el 2022, ahora lo estamos, el ministerio está creando ha elaborado un proyecto educativo nacional hasta el 2036, ¿no? Así es. Ahora, cuando vemos aquí en los gobiernos regionales, pues que el PER no se actualiza, que ese es otro tema aparte, pero también es a largo plazo porque los alcaldes lo planifican a más de 5 años, más de 8 años. Entonces se convierte en un documento de gestión, pero de largo plazo, ¿no es cierto? Así es. Sí. Así es. Ya, gracias. Ya, ok. Sí, tengamos en claro, ¿ya? Si es que todavía hay dudas, como le digo, estas definiciones están establecidas por el Centro Nacional de Planificación, ¿no? Que es el CEPLAN, que es la autoridad en planificación a nivel nacional. Entonces, ellos se define esto, ¿no? En cuanto a los tiempos de duración y de vigencia de un instrumento de gestión. De 1 a 2 años, corto plazo. De 3 a 5, mediano plazo. De 5 a más, largo plazo. Las municipalidades, los sectores, ¿no es cierto? El sector de educación, tienen sus documentos de gestión de largo plazo, mayormente. Entonces, supuestamente, debería en una alcaldía, el proyecto de desarrollo concertado, son documentos a largo plazo, deberían ser asumidos por los distintos gobiernos locales para efectos de ir cumpliendo o implementándolos año a año. Bueno, esto no sucede porque a veces se hace nuevamente, etc. Pero bueno, en definición, eso es, ¿ya? Y en cuanto a lo que nos corresponde, ya definimos que tanto el PI como el PCI son instrumentos de gestión de mediano plazo, y los otros dos podría considerarse como instrumentos de gestión de corto plazo, por su duración y además por el propósito de cada uno de ellos, ¿no? El PCI, como digo, creo que ahí no se ha hablado mucho, pero recién se ha emitido una guía algunos meses atrás y que establece algunos criterios ya más puntuales. Instrumento tipo PI, pero exclusivamente para el tema pedagógico. Y no alcanza la categoría del PI porque en principio surge a través de la propuesta pedagógica y se resume a lo estrictamente pedagógico. En cambio, el proyecto educativo institucional tiene un radio de acción institucional, como se dice, ¿no? O sea, de todo lo que significa la gestión escolar en una institución educativa. Listo. Pasamos, ¿no es cierto? Continuamos. 3 guías se emitieron, ya esto les decía. A la fecha, esta última es la vigente, construcción del PI y el PAC. Estas 2 anteriores, ya la primera, se hizo bajo otro enfoque de proceso, más no el enfoque de los compromisos de gestión, que se hace esta última. Aquí tuve la oportunidad de participar en el 2016 para su construcción. Ustedes ven la contratapa, ahí está mi nombre. Bueno,
No es una propaganda, sino es una referencia. ¿Ya? Una guía muy interesante. Muy interesante. No porque yo haya participado, sino que tiene mucha consistencia porque se alinea a la ley de modernización del Estado, ¿ya? Que es donde toda institución debe dirigirse, ¿no? Al cumplimiento del tercer pilar, que es la gestión por proceso. Y vamos a hablar también dentro de esto la planificación, ¿no? A nivel de Estado, que también es parte del temario que nos pide el Ministerio de Educación en estas evaluaciones. Pero es una guía sumamente interesante. 15.000 directivos se prepararon con esta guía. Lamentablemente no hubo una continuidad, muy lamentablemente. Más de 200 millones invertidos en capacitaciones con universidades para este tipo. Fue un retroceso enorme porque significaba la modernidad de las instituciones educativas bajo una estructura distinta. Pero bueno, ya a lo hecho, ¿no? Asumir lo que tengo. La guía azul, también participé, se me encargó la actualización de la guía del 2016. Esa guía no vio la luz, no se oficializó, pero sí se trabajó como documento de trabajo. Y esta última guía, que se emitió a fines del 2019, en diciembre del 2019 se publicó. Ya nos trae una propuesta de elaboración, pero en base a los compromisos de gestión, los 5 compromisos de gestión. Claro, eso es más limitante, ¿no? Nos recorta la posibilidad de un análisis mejor y una planificación más integral en las instituciones, pero bueno, es lo que hay que hacer, porque el Ministerio lo ha validado. Y es en base a eso es lo que viene la pregunta. Por eso es que dejamos toda subjetividad al costado y nos quedamos con lo que el Ministerio nos plantea de manera vigente, de forma vigente. Y es esto, ¿no? O sea, el proyecto educativo institucional está compuesto hasta de 5 partes, ¿ya? Uno son los datos generales, la identidad, propuesta pedagógica y propuesta de gestión, el diagnóstico, los objetivos y metas, y todo anexo que podría encontrarse. Esta es la estructura, ¿sí? O sea, cuando ustedes vean una pregunta que hable relacionada a estructura del PI, etcétera, esta es. ¿Sí? Otras pueden ser mejores, pero esta es. Así que, resumidos a lo que nos plantea el Ministerio. Los datos generales no merecen mayor comentario. ¿Por qué? Porque es lo básico, ¿cierto? Nombre de la institución, dirección, código de identificación, año de elaboración y periodo de vigencia, etcétera, etcétera. Son datos básicos, ¿eh? Teléfono, número de director, número de estudiantes, número, le podemos agregar varios puntos más, ¿ya? Pero no deja de tener esa relación. Entonces, allí creo no hay mayor observancia. Si no vamos al segundo componente de la estructura del proyecto educativo institucional, tenemos ahí identidad, propuesta pedagógica y propuesta de gestión. La identidad está desagregada hasta en 4 aspectos. O sea, su PI debe tener esos 4 aspectos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra misión, visión y cuáles son nuestros valores? ¿Ya? Mis valores. Ahora, luego viene la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. ¿En qué consiste la propuesta pedagógica? En la forma en la que la institución educativa conducirá el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es el énfasis que tendrá la institución en el plano curricular. Algo todavía no muy bien definido ya en esta guía. Ya lo hacen mejor en la última guía del PCI. Así que cuando veamos el PCI vamos a desarrollar mejor este contenido, para no generar confusión. Porque es muy básico y elemental la definición que nos da la guía del PI respecto a la propuesta pedagógica.
Y la propuesta de gestión, de igual manera, la define como la forma en cómo se desarrolla la gestión de la institución educativa en su conjunto. Este es el énfasis que tendrá la gestión respecto a los compromisos de gestión. Veamos. A ver. El PI, ya. El PI nos plantea esta definición básica de propuesta de gestión, propuesta pedagógica. Muy básica y elemental. La verdad que ningún colegio podría desarrollar una propuesta pedagógica que permita elaborar un PCI de manera adecuada. Si ustedes revisan la guía, no hay más que eso en cuanto a la definición. Entonces, se entiende, porque después han ido ya desarrollando otros documentos, que la propuesta pedagógica debe contener estos elementos, ¿ya? Que en su mayoría están en el currículum nacional. O sea, esto debería contener. Y es lo que recoge también la guía del PCI, que luego la veremos. Pero debe recoger principios educativos, principios pedagógicos, perfil de egreso, perfil de docente, del padre y madre de familia, enfoques transversales, definiciones claves que sustentan el perfil, organización de la educación básica, organizaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, de la evaluación, la diversificación, etc. Bien, esto de manera resumida, por supuesto. No necesariamente un copia y pega del currículum nacional, sino contextualizado, ¿no es cierto?, a la realidad de la institución educativa. Por su parte, la propuesta de gestión podría contener estos aspectos, ¿ya? Los enfoques, recuerdo que en el 2016 salieron se capacitó a los directivos en cuanto a los enfoques de la gestión escolar, ¿no? Y esos enfoques nos hablaban del enfoque participativo, del enfoque transformacional, ¿no? El enfoque por proceso, y el enfoque de liderazgo pedagógico. Entonces, de ahí a la fecha no ha salido ni un documento que nos hable de los enfoques de la gestión escolar. Por tanto, se entiende que son enfoques de gestión todavía vigentes, ¿ya? Que se pueden considerar. Entonces, aquí van estos aspectos de la propuesta pedagógica, ¿sí? De la propuesta de gestión. Si tienen preguntas, las hacen, ¿no? ¿Ya? En cualquier momento pueden o escribir o plantear. Sí, Sí, profesor, dígame. disculpe. Sí, O sí. sea, para realizar la propuesta pedagógica, la propuesta de gestión, tengo que tomar en cuenta cada de esos temas que están ahí, tengo que tomarlo en cuenta para realizar. Así es. Sí. Desarrollo estos aspectos y eso constituye mi propuesta de gestión, ¿no? Y sí, pero en una oportunidad vi que, ¿no? que realizaban la propuesta de gestión con unas preguntas, ¿no? Con unas preguntas, y solamente era así, preguntas y responder sobre esas preguntas que ya estaban establecidas, y nada más. No había visto que tenía estos puntos. Son preguntas orientadoras. ¿Dónde vio esas preguntas? En una capacitación que lo dio una profesora, y a la hora de realizar la propuesta de gestión lo realizaba con unas preguntas, ¿no? ¿La profesora respondía al ministerio, a la DRE, a la UGEL, o era de manera particular? En particular. Ah, ya, ya. Ahí hay que tener cuidado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como le digo, el Ministerio de Educación aún no ha desarrollado. Si usted revisa esta guía del PI, y va a la parte vamos a verla, ¿les interesaría ver? Sí, ¿Sí? sí, profesor. Ya, listo. Muchas gracias. Claro, claro. Es mejor salir de dudas por completo. Claro. Es la guía, profesor, del 2019, ¿no? Sí, sí, claro, es la última, ajá. Muy bien. Esa es la Ya, vigente. ya. Listo.
Como le digo, estamos en sesiones que nos permite disponer del tiempo para esto. Cuando ustedes tengan su examen, lo único que van a hacer es recurrir a todos esos conocimientos previos, ¿no? Y muy bien que dilucidemos cualquier duda, ¿ya? ¿Observan ustedes la guía? Sí, Ah, ya, ok. Vamos a ver, esta es la guía del 2019. Acá nos dice la estructura, ¿no es cierto? Cómo gestionar ya por la página más o menos 18. ¿Cuál es la estructura? Acá tenemos la estructura, ¿no es cierto? Datos generales, identidad, esto es lo que les he dicho, ¿no? Sino que esta versión tiene una versión del resumen, ¿saben, no? Saben de eso, ¿no? Que esta guía tiene una versión resumen. no Ah, sé. sabía. ya. Ustedes si lo buscan, encuentran el resumen de la guía de PI y la van a encontrar. Tiene mucho menos hojas y son los gráficos que yo les estoy mostrando. Ya. A ver. Ya, acá está. ¿Cómo definimos nuestra identidad, nuestra propuesta, etcétera, etcétera? Entonces acá está, ¿no? ¿Quiénes somos? Visión, valores, propuesta pedagógica, ¿no? Y así podremos presentar la forma en que conducimos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hasta ahí, un comentario muy vago, ¿no es cierto? Muy pequeño. Pero vamos a ir a donde se supone explican mejor. Ya, acá está, ¿no? ¿Quiénes somos? Acá ponen ejemplos, ¿no? Nuestra misión, visión, nuestros valores. Ya, que incluso que hay un error, ¿ya? Y les advierto esto, porque aquí dice nuestros valores, pero sin embargo señalan, debemos tener en cuenta lo establecido en el artículo 8 de la ley. El artículo 8 de la Ley General de Educación habla sobre los principios de la educación, no de los valores, ¿ya? Y por eso que acá debe contener, dice, compartimos con todo el país los siguientes principios. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Les digo para advertirles, ¿ya? De esto. O sea, acá se dice valores, pero desarrollan principios. Bueno, para que sepan también. Ya, acá está, propuesta pedagógica. Para definir nuestra propuesta pedagógica, dice, que esté alineada con el currículo nacional y que se desarrolle en el PCI. Dice, la propuesta pedagógica de la institución educativa tiene como protagonista de su aprendizaje a los propios estudiantes, quienes de manera colaborativa construyen sus aprendizajes con estrategias innovadoras y basadas en la investigación. Se toma en cuenta sus características culturales y lingüísticas y se desarrollan y evalúan competencias que parten de los saberes y valores de la cultura local, articulándolos con nuevos conocimientos. De aquí se va a la propuesta de gestión, que dice que es la que orienta los esfuerzos de la comunidad educativa hacia la mejora de los aprendizajes, el acceso y la permanencia de los estudiantes a través del ejercicio del liderazgo pedagógico del directivo y la participación democrática de la comunidad educativa para alcanzar las óptimas condiciones. ¿De ahí a dónde se va? Luego de haber pasado por la identidad, se define el siguiente ejemplo: visión, misión y su propuesta. Dice, este es el ejemplo de propuesta. Nuestra propuesta pedagógica tiene como protagonista de su aprendizaje, o sea, lo mismo que leímos arriba, de igual manera, ¿ya? ¿Y de acá dónde se va? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? O sea, ya se va a otra parte. Pregunto, ¿ustedes creen que con este ejemplo, que es la misma definición, ¿no es cierto? O sea, este ejemplo es lo mismo que dice acá. ¿Se da cuenta? O sea, la definición es un ejemplo. Acá. Ahora pregunto, ¿con esto ustedes podrán elaborar su propuesta pedagógica o de gestión? ¿Con esa orientación? Dudo mucho, ¿no? Claro, no, pues, definitivamente no, pues. O sea, no me dice nada, no me dan ni la punta de la madeja como para poder desarrollarlo. Entonces ahí, Pero profesor, sí, disculpe, pero este es el guía, ¿no? Pero este es el guía, nos dijo, ¿no? esa es la guía del Minedo. Ya, Que esta se, es la guía
y el otro que nos hizo ver hace un ratito, donde estaban los temas para por eso. realizar la propuesta Claro. pedagógica, propuesta de gestión. Por eso, lo que yo les planteo acá, a ver, vamos ahora, vamos donde estábamos, ¿eh? A ver. Acá. A esto se refiere. Ya, Sí, profesor. esto sugerido es lo que coincide con la guía del PCI, ¿ya? Actual. De lo que estoy haciendo es trayendo de la referencia del PCI, pero además de unos documentos internos que se emitieron en el propio ministerio desde la Dirección de Educación Básica, cuando al momento de elaborar la guía, se pidió consulta interna. Entonces, esto está validado con un documento interno del ministerio, pero es la referencia más cercana. Lo que vamos a realizar después es la revisión del proyecto curricular y ahí vamos a ver si hay concordancia, ¿ya? Pero sí es esto está relacionado a lo que se plantea en el currículo, en el proyecto curricular, en la guía del proyecto curricular, ¿ya? Pero lo que pasa es que cuando se elabora el proyecto educativo institucional, no había, pues, no se había elaborado la guía del PCI, por tanto no había mayores recursos. Y de manera deficiente han planteado, pues, una definición de proyecto, propuesta pedagógica, propuesta de gestión. Ya, por eso en resumen, a lo que voy es que ahora tendremos de repente alguna mayor información para definir los contenidos de una propuesta pedagógica y de gestión, lo que difiere del planteamiento de la guía del 2019, porque ese entonces no había mayores argumentos como para poder desagregar o plantear ejemplos mucho más desarrollados. No sé si ahí nos dejamos entender. Sí, sí, profesor, más bien muchísimas gracias, excelente. Okay. Ya, entonces, gracias, ¿Ya? María. Pero mucho cuidado con capacitaciones, ¿no es cierto? Que no les den referencias, ¿ya? Porque de repente, en su buena intención, ellos procuran desarrollar, ¿no es cierto?, bajo su entendimiento, en qué consiste una propuesta pedagógica. Pero no necesariamente eso va a responder a lo que el ministerio, nos guste o no, esté trabajando, ¿no? A eso me refiero, ¿sí? Entonces siempre ustedes deben de preguntar sobre la fuente, ¿no? ¿En qué se basa su propuesta? Si es que eso no está en un documento, ¿no? Eso como recomendación. Listo. Entonces, la elaboración del proyecto educativo, de ahí vamos al diagnóstico, ¿ya? O sea, ya planteamos identidad, datos generales, identidad, ahora vamos al diagnóstico. El diagnóstico tiene 3 fuentes de... ojo, este es lo que le decía, en la guía resumen van a encontrar estos gráficos, ¿ya? Para que lo asocien. Esto por si acaso no lo he inventado yo, es el ministerio, ¿ya? Pero vale que lo tengamos en cuenta. Entonces, el diagnóstico usted lo logra, de acuerdo a la guía del PI, analizando 3 fuentes de información. 1, los resultados de gestión. ¿Qué contienen los resultados de gestión? Los aprendizajes de los estudiantes, ¿no es cierto?, el progreso de los aprendizajes de los estudiantes, compromiso 1, y el acceso y permanencia de los estudiantes, el compromiso 2. ¿Ya? O sea, los indicadores de resultados. Por otra parte, ¿qué vamos a analizar? Las condiciones de funcionamiento de la institución educativa. ¿Qué cosa? El compromiso 3, 4 y 5. Y finalmente,
¿Qué cosa evalúo para diagnosticar? Las características del entorno, oportunidades y amenazas y potenciales aliados. ¿Ya? Es bueno tener en cuenta esta estructura. ¿Queda claro, no? ¿Sí? Sí, sí, Ah, profesor, sí. listo. Ya, entonces, diagnóstico, cuando ustedes piensen en diagnóstico de la institución educativa, piensen en 3 fuentes de información. Resultados, compromiso 1 y 2, condiciones de funcionamiento, compromiso 3, 4 y 5, y entorno, ¿no? Oportunidades y amenazas. Si logran esquematizar esto, les va a ayudar muchísimo, ¿no? O Bueno, sea, sí, diga. profesor, cuando voy a realizar el diagnóstico, tengo que hacer el FODA, ¿no es cierto? En el diagnóstico. Sí, de acuerdo a la guía hay una secuencia de FODA, ¿ya? Pero no exactamente completo, de esa manera como FODA completo, sino Ya. está como seccionado para analizar algunos aspectos. Y contiene algunas preguntas orientadoras también, que ayudan en eso. O sea, no es el FODA en estricto, ¿ya? Sino es el FODA adecuado a cada uno de estos elementos de análisis, ¿ya? O sea, eso también Ok, profesor. hay que comprenderlo, ¿ya? Entonces, cuando busco qué ver los resultados, entonces yo me resumo, ¿qué cosa? A los resultados de aprendizaje, ¿no es cierto? De acuerdo a las competencias que he logrado. Y, por ejemplo, estos gráficos, ¿no? Claro, también el otro talón de Aquiles es que hasta el 2018 se elaboró una herramienta de apoyo para tener estos gráficos, estas ayudas. Y después el ministerio ya no difundió ninguno. O sea, para la guía te dice que analices resultados, pero no te da herramientas, como dábamos antes. Valgan verdades, y les digo esto porque no estoy pecando de no ser, de no estar sujeto a lo que realmente ocurrió. Estos gráficos, ¿ustedes recuerdan lo que se llama aplicativo Uno Verde del PI? ¿Recuerdan? Que sacaba estos gráficos. ¿Los han utilizado? Les pregunto. ¿Hola? Bueno, no recuerdo, yo no he utilizado esto. Yo Ya, no, no he profesor. utilizado esos gráficos, ya. Esto salió en el 2016, ¿ya? En el 2016, perdón, en el 2018. Salió una herramienta de apoyo, ¿ya? Y personalmente yo le presenté esta propuesta al ministerio. Entonces nos sacaba estos gráficos integrales, ¿no? Que ayudó muchísimo. Creo que como el documento no salió formalmente, esto pues llegó a algunas regiones donde estábamos validando justamente estos instrumentos, ¿ya? Pero en el 2016 sí se hizo también un aplicativo que ayudó, pero luego ya con la guía del 2019 todo esto se descarta, ya no se utiliza. El problema es cómo hago para procesar mi información de las calificaciones de mis estudiantes y poder tener una conclusión al respecto, ¿no? Porque son datos objetivos, numéricos. Tiene una valoración cuantitativa y cualitativa. Pero el punto es que tengo que llegar a estas apreciaciones cuantitativas para luego tener una valoración cuantitativa, cualitativa, ¿cierto? Si tengo estos resultados, entonces yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué mayores resultados A y por qué tengo estos resultados B, ¿no? En este gráfico? Entonces, ¿qué cosas tengo que superar? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí, ¿qué ha pasado para que hayan tantos, un 25, 38% de estudiantes en la primera competencia que tienen resultados B? Entonces, cuando yo tengo esta información cuantitativa, me permite analizar cualitativamente lo que ha ocurrido. Y yo diré ahí, bueno, que ahí en esos grados estuvo el profesor X,
Y sí, pues, pidió licencia, faltaba, entonces los chicos no han logrado las competencias que debían. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ese nivel tenemos que llegar, a ese nivel de análisis, tenemos que llegar cuando hacemos este recuento diagnóstico. Bien, igual cuando analizamos el tema de los retirados de la matrícula, manejamos instrumentos como estos, ¿no? Que nos permite comparar hacia atrás 3 años el nivel de logro de matrícula. En este caso, el año del 18 al 20, por ejemplo. En este ejemplo, en el 18 habían 890 estudiantes, en el 19 871 y en el 20 812. Por tanto, hay una reducción de por lo menos unos, ¿cuántos? 78 estudiantes, ¿no es cierto? ¿A qué se debe? Tengo que llegar a ese nivel de reflexión. ¿Por qué se han ido? ¿Habrán retirados? ¿Habrán trasladados? ¿Los trasladados por qué? ¿Qué estamos haciendo para retener? Bueno, ya no se usa ese término, para que continúen sus estudios de educación básica en nuestra institución educativa. Bien, eso con respecto al primer aspecto, que son análisis de resultados, ¿cierto? Cuando evaluamos nuestro diagnóstico. Luego, no, luego de hacer el diagnóstico, perdón. Ya. Luego de elaborar el diagnóstico, porque lo que estamos analizando luego de hacer esta revisión de resultados, lo que vamos a ver es el nivel de cumplimiento. No sé si es que ustedes quisieran ver con mayor detalle la elaboración del diagnóstico, porque hasta aquí podríamos tratar el diagnóstico y pasar a objetivos, ¿no es cierto? Porque se trata de refrescar un poco lo que venimos haciendo con el proyecto educativo institucional. Normalmente para otro tipo de capacitaciones, cuando hablamos de instrumento de gestión, sí damos una información mucho más detallada respecto a cómo elaborar cada parte, cada componente. En este caso, cada aspecto de evaluación diagnóstica. Habíamos visto que en los resultados, compromiso 1 y 2, las condiciones, 3, 4, 5 y el entorno. Entonces, para cada uno de estos hay un procedimiento, ¿sí?, a realizar. Hay preguntas orientadoras, información cuantitativa e información cualitativa, del compromiso 3, 4 y 5. ¿Ya? Pero de repente yo no lo he traído a ese detalle, lo tengo, pero no lo he traído, porque probablemente ustedes no estén muy interesados en eso, porque necesariamente hay que enfocarse a la evaluación, ¿ya? Entonces, bien podríamos continuar como estamos en estos momentos, ¿ya? Salvo que ustedes pues quieran ampliar eh, esta información. Pero bueno, como lo que nos reúne es la evaluación, entonces se ha planteado de esa manera. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo está claro hasta acá? ¿Todo se va comprendiendo? ¿Hay alguna duda que esté surgiendo? ¿Algún comentario? No, profesor, por mi parte, ¿no? No, igual, está entendido. Ok. Ya, listo. Entonces, continuamos, ¿ya? O antes de continuar, mejor vamos a unas... antes de pasar al objetivo, el objetivo amerita una explicación. Vamos a ir viendo unos casos, ¿les parece? Sí, para ir refrescando lo que tenemos. Esto ya lo vimos.
A ver, dice, el director Ricardo quiere actualizar los instrumentos de gestión de la institución educativa que dirige, sabiendo que de acuerdo a la Ley General de Educación, número 28044 y su reglamento, el PI es, ya esta debe saberla, ¿eh? ¿Cuál es la alternativa correcta? Están leyendo, ¿no? ¿O se los leo? A ver, ¿quién me dice? A ver, hay una respuesta, a ver. Por el chat. La C me dice. Vamos a ver. ¿Quién más? Por el chat, si no quieren, si son muy tímidos para hablar. La C. Acá ya no hay lugar a rola. Ya, a ver. La A nos dice, es el instrumento de gestión que viabiliza la gestión institucional compartida. Ah, sí, es una maraña. Y encima le ponen compartida, que no tiene nada que ver, ¿no? Descartado, entonces, de saque. B, el instrumento de gestión que concretiza los objetivos estratégicos de la escuela. Más falso no pudo ser, ¿no es cierto? Porque el PI plantea los objetivos estratégicos. Entonces no podría ser que los concretice. Lo hace el PAD. Y finalmente, el instrumento que orienta la gestión de la institución educativa a mediano plazo. ¿Cierto? Ya, bien, listo. Ahí se equivocaba, ¿no? Esto que viene. Ah, todavía no hemos hablado de esto. Bien. Profesor, ¿estas Sí, diapositivas nos ha compartido ya o todavía? lo consulto con Francisco, creo que todavía no las ha compartido. Sí, porque estoy revisando, parece que no lo ha compartido. No, ¿no? Ya, entonces hoy mismo que las envía a Ah, su ok. WhatsApp, ¿ya? Para que las tengan. Muy bien. Sí, sí, no hay problema. Como ustedes saben, lo que nosotros tenemos acá es parte de lo que hemos ofrecido, ¿ya? Muy bien, gracias. Listo, sí, no hay problema. Bien. Yo creo que, bueno, podemos pasar a otro punto para analizar lo que es los objetivos como parte de introducción, ¿ya? Vamos a entrar aquí. Listo. Ya, ahora, luego de hacer el diagnóstico, el PI nos plantea elaborar los objetivos y las metas. No cabe duda que los objetivos son consecuencia del análisis diagnóstico, ¿no? Que tienen esa relación natural. Planteo un objetivo porque pretendo mejorar una situación de debilidad identificada. Bien, ahora, los objetivos que planteo son institucionales. Podrían ser de cualquier aspecto, ¿no? Incluyendo del aspecto pedagógico. Estos objetivos pedagógicos que podría identificar pueden ser trasladados al PCI también, como tales. ¿Por qué? Porque efectivamente el PCI se encarga de manera exclusiva del aspecto pedagógico. Bien, entonces, los objetivos son una expresión de lo que se quiere, ¿ya? De lo que se quiere hacer. Tiene una estructura, ¿no es cierto?, de la siguiente manera, como se plantea en la parte inferior. Un verbo, ¿ya?, que cuenta la acción. ¿Se dan cuenta ustedes en una de los ejemplos que desarrollamos al inicio de esta sesión? Nos pedían indicadores y la alternativa B decía aumentar, ¿no? Entonces, miren ustedes que aquí todo verbo, todo objetivo, empieza con un verbo en esa misma condición, ¿ya? Mejorar, garantizar, y en ese caso, aumentar, ¿ya? El verbo se le suma al contenido, ¿ya? O sea, que refiere el qué,
más la condición. ¿Cómo? O sea, lo que voy a lograr, lo que quiero alcanzar, el qué y el cómo. Ejemplo, mejorar el logro de aprendizaje de los estudiantes conforme a las demandas del entorno y necesidades de aprendizaje según grado y nivel. ¿Ya? En el siguiente ejemplo dice garantizar la permanencia y la culminación oportuna de la educación básica de los estudiantes de la IE, tomando en cuenta los factores de riesgo de abandono identificados. En este segundo ejemplo se grafica con mayor claridad el cómo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que quiero? Garantizar que la permanencia, ¿no? O sea, planteo el verbo y digo, la permanencia y culminación oportuna de los estudiantes. Ese es el qué. Y el cómo, tomando en cuenta los factores de riesgo de abandono. De esa manera, supuestamente, a través de este objetivo, garantizo lo que estoy pretendiendo. ¿Ya? Esta es la estructura de un objetivo tal como lo plantea el Ministerio. No vamos a discutir otra forma, porque por supuesto que hay otras formas de estructurar objetivos, pero no amerita analizar otras porque efectivamente el Ministerio lo plantea de una manera. Y sus ejemplos y sus casos también los plantea en este sentido. Por tanto, nosotros vamos a desechar cualquier intención que tengamos de querer analizar otra teoría, sino solo para reforzar la misma. ¿Bien? Ahora sí, hasta acá nos vamos a quedar y alguna pregunta que tengan en cuenta, por favor. Siempre tiene que tener, disculpe los objetivos, siempre tiene que tener el objetivo, el para qué y la condición. Sí, de O porque acuerdo. el primer ejemplo no tiene el para qué. Claro, es lo que nos plantea el Ministerio, ¿no? Por eso que resaltaba la segunda parte, ya el segundo ejemplo, ¿ya? Porque esa sí tiene la estructura completa. En el otro no se aprecia, está muy subjetivo, ¿no es cierto? Esa estructura. Pero de acuerdo a la exigencia del Ministerio, o a lo que plantea, debe tener esa estructura, ¿ya? Porque así está en la guía. Y como le digo, hay que ceñirnos a lo que el Ministerio nos plantea. Y podemos mejorarlo, pero sin perder esa visión. No vaya a ser que nos presenten una pregunta que efectivamente esté relacionada ahí. ¿Ya? Eso como aclaración. Ok, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Creo que ahí está todo, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que podemos dar por concluida esta sesión, ¿ya? Queda pendiente el envío del material trabajado el día de hoy, porque el día de hoy sí es distinto el material al que trabajamos la semana anterior, ¿ya? Y las 3 semanas anteriores que estábamos viendo un PPT con más de 100 diapositivas, que nos sirvió para todos 3 temas, para 3 sesiones. Entonces aquí, efectivamente, estamos utilizando otro material, ¿ya? Les paso más bien el enlace para la asistencia antes que se retiren, ¿ya? Por favor. Asistencia, Carlos. Sí, ahí está, ya. Ahí está el enlace para la asistencia mientras van registramos. Bien, gracias por mi parte. Francisco, no sé si es que tienes que decir algo. Gracias a todos ustedes por la paciencia. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, Muy profesor. amable. Muy amable. Gracias, Carlos. Gracias.